Las ballenas son animales acuáticos, pero también son mamíferos. Quizás alguna vez te hayas preguntado de dónde vienen las ballenas. Pues lo más común es que los mamíferos sean terrestres. Cuando hablamos de ballenas, hacemos referencia a un grupo de balénidos que pertenecen a la familia de los cetáceos y misticetos, que incluyen 4 géneros distintos. Aunque lo normal es hacer un mal uso de la palabra. Al decir ballenas, solemos referirnos también a otros grandes cetáceos de forma coloquial. La historia evolutiva de los seres vivos nos ha demostrado que la vida comenzó en el agua y que con el paso del tiempo fue adaptándose a la tierra. Aún así, las ballenas son un caso excepcional. Los cetáceos son mamíferos los cuales regresaron de nuevo al agua. Estos tienen una historia rica y compleja, que mediante el registro fósil se puede observar el origen de los cetáceos, de los cuales luego se originarán las futuras ballenas. Nuestra historia comienza hace 50 millones de años, cuando una especie en la Tierra embarcó un nuevo camino en busca de su destino. Los paquicétidos son un tipo de cetáceos similar a un perro, de hábitos terrestres. Se determinó que este fue, hasta donde sabemos, el primer antecesor de las ballenas por su túbula timpática, es decir, por sus oídos, que solamente se han visto en los cetáceos y es muy característica de este grupo. Se cree que el Paquicetus ya estaba adaptado para poder al menos nadar o vivir cerca del agua. Este animal vivió hace 50 millones de años y además sus dientes también ya se parecían a los de algunas ballenas fósiles, ya que eran triangulares y aserrados. Paquicetus era un animal terrestre, pero por falta de alimento en su medio, comenzó a acercarse a las aguas someras para conseguir alimento, como peces muertos o peces que nadaban en la superficie. Este primer ancestro común dio el paso para que se desarrollara la transición de los siguientes cetáceos con el medio acuático. Esta hipótesis inicialmente se dieron en base a suposiciones, pero hoy en día, gracias a los estudios genéticos y a los fósiles, no solamente se ha podido comprobar, sino que se ha podido rastrear a estos organismos, o sea, los que dieron origen a las ballenas, y así poder demostrar lo que es la evolución en estos organismos tan fantásticos. Hace 47 millones de años llegó a evolucionar un ser muy parecido a un cocodrilo, el Ambulocetus. Se trataba de un cetáceo, pero su forma de evolucionar se debe a la evolución convergente. Y obviamente a su estilo de vida, ya que caminaba y cazaba de la misma manera que un cocodrilo. Estaba al acecho en el agua hasta que una presa fuera a beber. El análisis químico de los dientes indica que era capaz de moverse entre agua dulce y agua salada. Sus patas traseras estaban mejor adaptadas para la natación que para caminar sobre la tierra, y nadaba hacia abajo, como las nutrias. Su nariz tenía una adaptación que le permitía tragar debajo del agua. Sus dientes eran muy similares a los de los primeros cetáceos. Este es un muy buen ejemplo de lo que es una ballena primitiva, que tenía tantos hábitos terrestres como acuáticos. Cuando hablamos de los reminotocétidos, nos referimos a otro tipo de cetáceos de transición, que podían moverse entre la tierra y el agua. Y aunque particularmente pasaban más tiempo en el agua dulce, algunos, como Cunchicetidus, parecían más nutrias de tamaño grande. Estos animales primitivos y acuáticos eran animales carnívoros que aún tenían patas y podían moverse tanto en tierra como en agua. Se caracterizaban por un hocico largo y delgado, que probablemente utilizarían para capturar peces, de los cuales se cree que se alimentaban. Seguramente vivirían en grandes deltas y pantanos, donde podrían desenvolverse con gran facilidad y cazar a sus presas. Posiblemente no solo cazarían peces, sino también moluscos, los cuales se ocultaban en el lecho de los pantanos y estuarios. En estos últimos, seguramente transcurrió su evolución, de pasar de vivir en agua dulce a vivir ahora sí en agua salada.
Los protocétidos ya estaban mejor adaptados a vivir una vida completamente acuática, con narices y oídos más desarrollados y específicos para estos ambientes. Pero todavía tenían rasgos de animales terrestres, como las patas traseras, y bigotes y pelo. Sus fósiles fueron descubiertos en casi todo el mundo: Asia, Europa, África y América del Norte, por lo que tenían una amplia distribución. Protocetus medía 1,5 metros de longitud y tenía una apariencia similar a las ballenas, pero también era muy primitivo. Aún tenía aletas posteriores y en las aletas delanteras tenía los dedos de los pies palmeados. Las mandíbulas eran largas y tenía unos dientes mortales. La forma de sus huesos y de la cola sugiere que pudo evolucionar a aletas posteriores, como en las ballenas modernas. Aunque no poseía un espiráculo verdadero, las fosas nasales ya empezaban a desplazarse hacia la parte posterior de la cabeza. Se cree que estos animales de a poco fueron desarrollando capas de grasas para mantener la temperatura de su cuerpo al sumergirse, y así pasar grandes periodos de tiempo en el agua. Posiblemente ya casi no saldrían a la tierra, y de a poco estos animales evolucionarían incluso para dormir en el agua. Los basilosáuridos ya tenían una aleta caudal y las patas palmeadas, pero todavía tenían patas posteriores. Estos fueron descubiertos en 1840 y en principio fueron confundidos con cocodrilos. Y aunque se parezca mucho a los cetáceos modernos, este grupo no tenía el órgano de melón que le permite la ecolocalización en dichos animales marinos. Por otro lado, este grupo tenía la particularidad de tener cerebros muy pequeños y solían ser animales solitarios. Tenían una cabeza muy pequeña, insertada en un cuerpo muy largo y lleno de músculos. El cráneo era muy pequeño en relación con el cuerpo y estaba repleto de muchos dientes grandes y afilados que le permitían atrapar y devorar a cualquier tipo de presa submarina. Los dientes del Basilosaurus estaban muy bien insertados en su mandíbula y no se renovaban, por lo que tenían que usarlos con mucho cuidado, porque si se llegaban a romper podía ser una condena de muerte. Sus aletas eran pequeñas y parece que su forma no le permitía girar muy rápido. Su cuerpo era alargado, similar al de una serpiente marina. Por esto mismo, cuando se lo descubrió, se pensó que era una especie de serpiente marina gigante. De allí que su nombre sea Basilosaurus, que significa reptil rey, pese a que este es un mamífero, siendo un cetáceo primitivo. Este conservaba las patas traseras, que aún se asemejaban a pequeñas aletas rectangulares. Basilosaurus seguramente sería un animal de emboscada, rápido y eficiente, para emboscar a sus presas y matarlas lo antes posible. Otro del grupo de los basilosáuridos es un inmenso cetáceo que, cuando fue descubierto, se creyó que era el animal más pesado de la Tierra, incluso más pesado que la ballena azul. Hoy sabemos que no es así, pero sigue siendo un gigante incluso en su época. Era el Perucetus colossum. Esta ballena prehistórica pudo haber pesado entre 70 y 60 toneladas. Nadaba en la costa del antiguo Perú hace más de 37 millones de años. Perucetus debió ser una ballena muy pesada. Los fósiles recuperados de este animal muestran signos de paquiosteoesclerosis, un trastorno caracterizado por huesos gruesos y muy densos, que se observa en manatíes y otras ballenas primitivas. Estos huesos densos ayudan a los mamíferos marinos a mantener su peso mientras están sumergidos. De esta manera, pueden usar muy poca energía para desplazarse por el fondo marino y asimismo volver a la superficie. A diferencia del Basilosaurus, que perseguía sus presas por el océano, Perucetus no parece haber sido un ágil nadador, por lo que posiblemente no habría cazado presas rápidas como los peces, pero tampoco es probable que comiera plantas, ya que no se conocen ballenas herbívoras.
es posible que este gran mamífero se alimentara del fondo marino, buscando almejas y crustáceos, otros bocados en la arena. Posteriormente, los cetáceos se dividieron entre los misticetos y los odontocetos. Todos son carnívoros, pero se diferencian en cómo ingieren su alimento. Los odontocetos son aquellos que tienen dientes, muerden y desgarran su comida, mientras que los misticetos son los cetáceos que tienen barbas y los usan para filtrar su comida, como el krill. Hace 13 millones de años ya existían algo mucho más parecido a lo que es una ballena actual, ya que tenían este órgano de melón que le permitía la ecolocalización, junto a la típica pigmentación que suelen tener estos animales, además de la característica morfología que suelen tener los cetáceos. Si bien existían diversos linajes que dieron forma a los cetáceos actuales, uno en particular llama mucho la atención. Este era el Leviatán mendibelli, un cetáceo odontoceto. Su nombre proviene de la mitología hebrea, refiriéndose al poderoso monstruo Leviatán, además de hacer referencia al autor de la novela de Moby Dick, Herman Melville. La historia real que inspiró a Moby Dick fue un cachalote albino muy agresivo llamado Mocha Dick, avistada por primera vez en el siglo XIX por un grupo de marineros cerca de la isla Mocha, al sur de Chile. Irónicamente, parte del territorio el cual se cree que alguna vez fue parte del territorio que habitaría Leviatán mendibelli, pues nadaba por las costas del antiguo Perú, Chile y tal vez el sur argentino. Además que el cetáceo actual más relacionado con Leviatán mendibelli es el cachalote actual, con una clara diferencia. Este poseía dientes en ambos maxilares, mientras que los cachalotes actuales solo tienen en el maxilar inferior. El cráneo de este cetáceo tiene una longitud total de unos 3 metros. Sus mandíbulas eran muy poderosas, en las cuales se alojaban feroces dientes cónicos de 36 centímetros de longitud y 12 centímetros de diámetro, entrando entre los dientes más grandes del registro animal. El Leviatán era un depredador muy agresivo y territorial. Coexistió y posiblemente habitó con otro superdepredador, el legendario tiburón gigante Megalodón, con el que alguna vez tuvo encuentros muy mortales por alimento y territorio. Normalmente cazaba en mar abierto, pero como Megalodón cazaba en estas mismas zonas, seguro preferirían mares poco profundos, en costas, cerca de la superficie, capturando un gran número de variedad de presas, como tiburones, delfines, focas y, lo más importante, otras ballenas, más pequeñas seguramente. Les arrancaría grandes trozos, dejándolas que se desangren para luego comerlas. Los cetáceos son fascinantes. Son un ejemplo de la evolución en acción. Sabemos que son de las especies más inteligentes de la Tierra. Son capaces de resolver problemas, comunicarse e incluso crear culturas dentro de sus grupos sociales. Son absolutamente capaces incluso de coordinar ataques, como es el caso de Gladys, la orca que hunde yates en el estrecho de Gibraltar. Se cree que un yate la golpeó y ahora los odia. Por eso mismo se volvió famosa hace unos meses en internet, por este extraño comportamiento. Hoy todavía sigue enseñando a otros de su misma especie a cómo hundir barcos, como una especie de juego. Pese a su naturaleza acuática, son mamíferos que en un giro sorprendente de la historia evolutiva regresaron al medio marino. A través del registro fósil podemos rastrear su origen desde los ancestros terrestres hasta su esplendor actual como lo son los gigantes del océano. Esta historia nos recuerda que la evolución es un proceso dinámico, sobre todo sorprendente, donde la vida se adapta y se transforma buscando mejores oportunidades
de supervivencia y éxito. O como el caso de Gladys, ella solo busca venganza. Ella es Gladys, la orca tucumana, que ha hundido más de 50 barcos con su sonrisa en